Buenos días, compartimos el reporte número 265 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. Son 5.493 los diagnósticos confirmados de coronavirus en la fecha de ayer en nuestro país, la República Argentina, 90% con residencia en el área metropolitana Buenos Aires, el 2,8% en Jujuy y el 1,1% con residencia en el Chaco. 3 provincias no han confirmado casos en la jornada de ayer. 153.520 son los casos confirmados, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. Tenemos una tasa de incidencia de 338 casos cada 100.000 habitantes. 37 años se mantiene como la mediana de edad de afectación de los casos confirmados y el 7,5% son trabajadores de la salud. Las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina son 2.847. La tasa de letalidad sobre los casos confirmados es del 1,8% y la tasa de mortalidad específica es de 61,9 personas por cada millón de habitantes en nuestro país. 75 años la mediana de edad de las personas fallecidas. Con respecto a la transmisión, a nivel comunitario, se observa en el 51,4% de los casos, en donde no hay una relación directa, un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus o a un antecedente de viaje a zona de transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en las ciudades de Chaco, en Resistencia, Barranquera, Puerto Vilelas y Fontana, en la capital neuquina, Plotier y Centenario de la misma provincia, en General Roca, Chipoleti y Bariloche de Río Negro, en la región metropolitana y el Gran Mendoza, y en Santa Fe, en Rosario y el Gran Rosario. Son 24 las provincias que han confirmado casos y La Pampa no tiene casos en los últimos 14 días. 955 casos confirmados, personas que se encuentran bajo cuidados de terapia intensiva en nuestro país por coronavirus. El 85,8% se encuentra en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 55,5% y en el área metropolitana de Buenos Aires 64,3% según la información recibida desde las jurisdicciones. Los recuperados son 68.022. En el día de ayer, 2.575 altas se brindaron desde los establecimientos de salud. Los casos descartados ya son 367.979 y el 99,8% es por un test de laboratorio, una PCR negativa. El resto es por un diagnóstico epidemiológico que no conforma la definición de caso sospechoso. Los test totales de laboratorio por PCR realizados en la Argentina son 623.893. En la jornada de ayer, 14.631 test. Y tenemos una cantidad de 13.749 test por cada millón de habitantes. El porcentaje promedio de positividad de los test realizados es del 29,5% en lo que va el transcurso de la pandemia y todas las muestras que han sido procesadas. A nivel mundial tenemos 15.296.000 casos, 284.000 fueron diagnosticados en la jornada de ayer y América representa el 52,9% de estos casos. América son 8.121.700 casos y más de 173.000 diagnósticos fueron realizados en la jornada de ayer. Con respecto a los casos americanos, Argentina representa el 1,7%. Brasil el 27,4% y Estados Unidos el 48,5%. La tasa de letalidad, que en Argentina es del 1,8%, a nivel global es del 4,1% y a nivel americano es del 4%. Repasando los parámetros diarios de los nuevos casos, casi 5.500, 90% corresponde al AMBA y Jujuy está teniendo un rol importante en los nuevos casos de los últimos días. Hay un equipo
que estuvo en el día de ayer en Jujuy y ha quedado gente técnica de la Dirección Nacional de Epidemiología trabajando en conjunto con la provincia, abordando las diferentes áreas en relación al personal de salud, personal de seguridad, casos que se han detectado en las mineras y también recorriendo el territorio en los departamentos de Jujuy para poder trabajar en función de este trabajo conjunto que venimos realizando con las 24 jurisdicciones y los viajes para continuar ese trabajo que se hicieron a varias de las provincias de Argentina. En relación al porcentaje de positividad promedio, 29.5, en el día de ayer fue a 43.4, 43 en Ciudad de Buenos Aires, 52 en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, 24.2 en el país, más de 13.700 test por millón de habitantes, expandiendo la capacidad diagnóstica fundamentalmente en ciudad y región metropolitana de provincia de Buenos Aires y trabajando con las 24 jurisdicciones para seguir aprendiendo lecciones y adelantándonos. Ayer, en el día de ayer, hubo una reunión del Consejo Federal de Salud que presidió nuestro ministro, el doctor González García, en relación a la diferencia epidemiológica que hay en Argentina en relación a la situación de transmisión comunitaria que hay en la región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y las lecciones aprendidas de esta región para con los ministros de salud de las demás jurisdicciones. Trabajamos fuertemente en la importancia que tiene el detectar en forma precoz, trabajamos fuertemente en trabajar en reforzar no solamente los controles al ingreso, sino también que el equipo de salud esté alerta, esté con el sistema de vigilancia esté sensible, utilicen el equipo de protección personal en todo momento, aunque no haya un brote, aunque no haya casos de coronavirus confirmados, en cualquier momento cualquier persona que cumpla la definición de casos se puede confirmar y si el equipo de salud no tiene la protección puede impactarse también en relación a tener un brote de personal de salud y tener también dificultades en la atención. Las personas que vivan en áreas con distanciamiento social preventivo y obligatorio y tengan autorizadas reuniones sociales, seguir implementando las mismas medidas con el mismo concepto. En cualquier momento puede haber alguien con coronavirus en periodo de incubación o en periodo con pocos síntomas y generar situaciones que estamos ya viendo en algunas provincias, adelantarnos a eso y trabajar en conjunto. En relación a las camas, a las personas que están internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado con coronavirus, son 955 y cuando lo vamos desagregando, esta vez menos del 90% corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires tiene 557 notificadas, Cava 269 personas, Río Negro 35, Jujuy 25, Neuquén tiene 12, Chaco tiene 11, Córdoba tiene 10, Entre Ríos tiene 6, La Rioja tiene 4, Salta tiene 2, Santa Cruz tiene 2, Chubut y Corrientes, y Misiones tienen una persona internada en terapia intensiva. Estamos viendo como Chaco, que era la provincia que estaba en tercer lugar en forma sostenida en las últimas semanas, está disminuyendo la ocupación de camas de terapia intensiva con pacientes confirmados con coronavirus. Y también vimos el porcentaje de ocupación total de camas de terapia intensiva por cualquier causa en todo el país, 55.5%, y en el área metropolitana 64.3%. Seguimos viendo más tensión en la Ciudad de Buenos Aires y seguimos viendo en el subsector privado la mayor ocupación de camas de terapia intensiva. En el día de ayer también el ministro de Salud de la Nación lideró una reunión con Cofeclisa, con las clínicas y sanatorios privados de todo el país, compartiendo las experiencias de Ciudad de Buenos Aires y trabajando muy fuertemente en otra recomendación que es optimizar la toma de muestra para quien tiene indicación para poder realmente dar respuesta desde el punto de vista de lo que es el procesamiento de las muestras de laboratorio. Cuando vemos los recuperados, ya 44.3% de las personas que han tenido coronavirus, COVID-19, se han recuperado, son más de 68.000 personas. Y cuando hablamos de la solidaridad intergeneracional, cuando hablamos de esta edad mediana de infección de 37 y de esta edad mediana de fallecidos de 75, es porque del total de nuevos casos de casos confirmados acumulados, que son 153.520,
son 22.212, el 14.5% las personas mayores de 60 años, con una mediana de 71 los mayores de 60. Pero cuando vemos las personas fallecidas, que son 2.807 en total, son 2.291, el 81.6% del total de las personas que han fallecido, los que tienen más de 60 años. Lo que venimos diciendo es que los que más se infectan son los jóvenes y los que más impacto tienen en la mortalidad son los adultos mayores de 60 años. La letalidad en ese grupo es de 10.3, la letalidad total de Argentina es de 1.8 y la mediana de edad de ese grupo es de 75. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de la importancia de no solamente prevenir la infección en la gente joven que tiene menos posibilidades de tener complicaciones y fallecer, es para evitar la transmisión a alguien que tiene, como estamos viendo, 10.3% de letalidad, es lo que se ve en el mundo y es lo que necesitamos reforzar en las personas mayores de 60 años, por más activas, por más sanas, por más, ganas que tengamos de salir y por poco que percibamos el riesgo, necesitamos que tomen los mayores recaudos para minimizar el contacto. Los recaudos son lavarse las manos, usar el tapaboca, limpiar las superficies y los objetos de uso frecuente, airear los ambientes, más ahora que hace frío, por ahí pensar que como hace frío no abrimos la ventana, hay que abrir la ventana para airear los ambientes y esos 2 metros de distancia, si alguien viene a asistirnos, esos 2 metros de distancia y limpiar los objetos son claves para eso. Y todos los demás tratemos de ver cómo nos organizamos para asistir a las personas mayores de 60 años para que realmente puedan cumplir con estas prevenciones. Estamos viendo un impacto importante en esta población y necesitamos volver a reforzar estos conceptos. También vamos a compartir en el día de hoy lo que pasa todos los días en el Hospital Posadas, en el triage, en la atención y clasificación de las personas que vienen con síntomas respiratorios, que seguramente se reproduce y se replica en todos los centros de atención del país. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia en la atención de pacientes respiratorios en el Hospital Posadas. Para tal fin, el hospital destinó un área específica en el cual ingresan todos los pacientes con fiebre y síntomas respiratorios. Para este lugar está compuesto por una sala de espera, una recepción a cargo de administrativos, 4 consultorios y 2 cabinas para realizar el hisopado que permite la protección del personal que lo realiza. Los pacientes ingresan, son recepcionados con datos filiatorios, los teléfonos fundamentales para el seguimiento de los pacientes, contamos con historia clínica digital. Los pacientes posteriormente ingresan a lo que se llama un triage 1, donde son evaluados por médicos de distintas especialidades quirúrgicas y clínicas, donde se registran los síntomas del paciente, los factores de riesgo o enfermedades preexistentes, se toma la saturación de oxígeno, ¿sí? Si cumple el criterio de caso sospechoso, se realiza el hisopado en ese momento y la ficha epidemiológica y realizamos una clasificación en 3 categorías, verde, amarillo y rojo. Los pacientes rojos son aquellos pacientes graves que se internan con criterios de insuficiencia respiratoria y síntomas respiratorios graves. Los pacientes verdes son aquellos que tienen una saturación normal, no tienen factores de riesgo y se pueden ir de alta. Y aquellos amarillos son los pacientes que son evaluados nuevamente por otro grupo de médicos que componen el triage 2, que son los médicos neumonólogos e infectólogos. Estos pacientes son aquellos que tienen factores de riesgo, que tienen síntomas respiratorios como tos o disnea, o que tienen disminución de la saturación y de la frecuencia respiratoria. En función de esto, se realiza un examen respiratorio, se realiza una radiografía, si es necesario una tomografía y se decide el alta o la internación del paciente. Los pacientes que se van de alta continúan un seguimiento telefónico. Esto es fundamental para acompañar al paciente y para monitorear la evolución de los síntomas. Reciben además el resultado de su hisopado también en forma telefónica. Al alta también se les explican las medidas de aislamiento, de convivencia y se
otorgan los folletos que consolidan esta información. En el mes de junio hemos evaluado en el triage respiratorio 2.300 pacientes, de los cuales aproximadamente el 10% se internó y solo el 1% vuelve a una nueva consulta de acuerdo a la evolución de sus síntomas. Por lo tanto, nosotros consideramos que la aplicación de esta estrategia es adecuada en la atención y categorización de los pacientes según la gravedad. Y el beneficio del monitoreo telefónico permite evaluar la evolución de los pacientes y que además ellos se sientan acompañados en esta enfermedad. Muchas gracias. Quiero agradecer a todo el equipo que forma parte de este triage, que son administrativos, ayudantes de enfermería, personal de limpieza, todos los médicos de distintas especialidades, residentes, y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. El reconocimiento para cada hospital de nuestro país que ha reformulado los circuitos, reformulado los servicios para poder tener este circuito COVID, el circuito no COVID, y recordar a toda la población que los controles de las condiciones crónicas, que la atención por patologías agudas, no COVID, tienen un circuito especial, está autorizada la circulación para eso, lo mismo que todo lo que es la prevención, la vacunación, son actividades esenciales que tienen un circuito especial, que están activos y que es muy importante que sigamos sosteniendo, además de la pandemia, para minimizar el impacto de otras enfermedades, prevenirlas y poder generar la atención oportuna. Muchas gracias.